El constructo de personalidad ha sido abordado por múltiples ramas. Se han ocupado de él la psiquiatría y la psicopatología, de ahí surgen los cuestionarios anteriores. Sin embargo, otras ramas derivadas de la psicología, y particularmente del psicoanálisis, también han realizado aportes, entre estos, la psicología del yo, las teorías psicodinámicas y la teoría de la percepción. De ahí se derivan los fundamentos de los instrumentos proyectivos para el estudio de la personalidad. Las pruebas proyectivas son un medio de expresión de la personalidad que enfrentan al sujeto en una situación estímulo capaz de provocar un gran número de respuestas posibles y distintas. Es una situación no estructurada pero estandarizada en la que se pide al sujeto que responda con las menores restricciones posibles. El material que se utiliza en la realización de los tests es deliberadamente ambiguo a fin de que el sujeto pueda evocar de forma libre y espontánea todo aquello que sea expresión de su mundo interior. Una de las características más importantes de este tipo de tests es que, aunque trabaja con un método estandarizado, un material que es ofrecido a todos los sujetos de igual manera, las respuestas desencadenadas serán originales en cada caso. No habrá mejores o peores, ni serán preestablecidas, siendo en cada situación particular un fiel reflejo o proyección de la personalidad del sujeto. Los tests proyectivos tienen como objetivo explorar la personalidad o algún aspecto específico de esta en su relación al contexto global, pero con el claro propósito de llegar a los niveles más profundos de la misma, hallando expresión material no solo de lo consciente sino de lo inconsciente. Revelan la posición de la persona con respecto al mundo circundante, al acontecer social, su actitud en situaciones difíciles de la vida o su comportamiento moral. El interés de las técnicas proyectivas residiría precisamente en su capacidad para poner de manifiesto esta estructura básica de la personalidad, ya que al ser procedimientos indirectos no están sometidos al control voluntario del sujeto. Por otro lado, al tratarse de estímulos y tareas nuevos e inusuales, las respuestas no están determinadas por convenciones sociales que pudieran enmascarar la personalidad. Las técnicas proyectivas constituyen junto con las técnicas psicométricas el grueso de la evaluación tradicional. Se suele separar las técnicas proyectivas de las técnicas psicométricas, considerando que las primeras intentan esencialmente comprender, en tanto que las segundas se ocupan de medir y evaluar. Las técnicas proyectivas han recibido fuertes críticas como instrumentos de evaluación. A pesar de todo, cabe señalar que su utilización hoy en día sigue estando muy extendida. Las propiedades científicas de las técnicas proyectivas han sido cuestionadas sobre la base de que, en un intento por establecer un material con poca estructura, se ha recurrido a estímulos de características en realidad poco conocidas, y en este sentido no controladas. La mayoría de los tests no permite una evaluación numérica cuantitativa y el material producido por los sujetos depende en gran medida del examinador, quien debe interpretarlo, con lo cual intervienen nuevos factores subjetivos en la evaluación. Sin embargo, con bastantes conocimientos de psicología y suficiente experiencia en el test, se comprueba que ese factor puede tener una importancia menor, pues interpretaciones realizadas por distintas personas dan generalmente los mismos resultados. Este tipo de pruebas son muy útiles en particular cuando el sujeto tiene inhibiciones para hablar de sí mismo, relatar su historia o indicar sus conflictos, estando más dispuesto para relatar historias a partir de unas láminas o para hacer un dibujo que para una conversación confidencial. Dentro de estos instrumentos tenemos las técnicas proyectivas gráficas y las técnicas proyectivas verbales. Las gráficas son aquellas donde se le pide al examinado realizar un dibujo o varios en hojas de papel blanco, tamaño carta, haciendo uso del lápiz del número 2 y goma de borrar, y en ocasiones se utilizan lápices de colores. No debe existir información visual, no se puede utilizar otro tipo de instrumento como reglas, compases, no se deben comunicar con otras personas, solo en la relación sujeto-examinador, y no utilizar crayolas ni plumones. Hay diversas consideraciones a tomar para la evaluación de este tipo de pruebas, desde las diversas actitudes que el evaluado tiene hacia la consigna, tanto como el lugar donde realiza el trazo, su tamaño y características propias de la elaboración gráfica, tipo de línea, grosor, presión, etc. Veamos ahora las principales pruebas proyectivas gráficas, qué aspectos de la personalidad evalúan y un poco de sus características particulares. Comencemos con el dibujo de la figura humana de Macover,
por sus siglas DFHM. El dibujo de una persona fue originalmente empleado por Godunov en el 26 para determinar el nivel intelectual en los niños, pero pronto los psicólogos vislumbraron su utilidad como expresión de los conflictos y de las motivaciones internas, entre ellos la autora del test, Karen McCover, en 1949. Durante mucho tiempo ha sido utilizado como una de las principales formas de estudio de la personalidad. La técnica de aplicación de este test es sumamente fácil y esto es lo que ha constituido una de las mayores ventajas y a lo que se debe su extensa difusión. Se presenta al examinado una hoja blanca de 4, un lápiz medianamente blando y una goma de borrar y se le pide que dibuje a una persona. Mientras el sujeto trabaja de forma sutil, nosotros tomamos algunos datos. El tiempo que tarda en realizar el dibujo, la secuencia de las partes dibujadas, si ha utilizado la goma, qué partes ha borrado, qué sexo ha dibujado. Cuando el sujeto termina, se le da otra hoja en blanco y se le pide que dibuje una persona del sexo opuesto al que acaba de dibujar, aunque a veces este paso suele omitirse dependiendo de los objetivos de la evaluación. Si el sujeto solo dibujara una cara, se le pide que dibuje el resto del cuerpo. Si ofrece resistencia a dibujar, se le asegura que la tarea tiene únicamente un valor como experiencia psicológica y que no importa realmente si considera que sabe o no dibujar. Si el sujeto omite alguna parte del cuerpo, se le puede presionar para que trate de completarlo, anotando las omisiones primeras, ya que sirven de indicios para su interpretación. En la segunda parte está lo que se llama el análisis de las asociaciones. Aquí se toma el dibujo del sexo del examinado y se le dice que se le invente un relato acerca de esta persona que él o ella han dibujado como si fuera un personaje de teatro o novela. Puede ser relatado o escrito, aunque narrado suele ofrecer una mayor cantidad de información, ya que la mayoría de las personas no atienden el modelo gráfico cuando comienzan a producir asociaciones. Rápidamente se deslizan hacia sus propios defectos, compensaciones y deseos. A menudo se introducen personalizaciones inconscientes y los sujetos empiezan a decir yo, aunque aparentemente hablan de la persona dibujada. El cuestionamiento de Karen McCover está destinado a descubrir las actitudes del paciente hacia sí mismo y hacia los demás. La interpretación del dibujo puede hacerse ordenadamente, siguiendo un esquema que comprende distintas zonas, las que muestran los principales indicadores, que son la cabeza, características sociales, la cara y rasgos faciales, los rasgos de contacto como los brazos, manos, dedos, pies y piernas, y los aspectos estructurales y formales. No entraremos en el significado específico de cada una de las partes del dibujo. Si llegasen a estar dentro de algún reactivo del EGEL, probablemente preguntarían por alguna de las partes principales y los aspectos estructurales que revisamos ahorita. Anexamos también la bibliografía que la guía del examen presenta. Les recomendamos revisar someramente el significado de estas partes esenciales. Es el manual de Juan Portuondo sobre el test proyectivo de Karen McCover de la figura humana y lo podrán encontrar en su carpeta de material extra. El segundo instrumento proyectivo gráfico es dibujo de la casa, el árbol y la persona, o el HTP abreviado. Este test proyectivo aparece a través de Bock en 1984 como una derivación de una escala de inteligencia en la que el autor trabajaba en la época en que Weisler publicaba su test. Esta revisión parecida a la que McCover realizó a partir del test Godunov hace e indica el pasaje de una tabulación esencialmente cuantitativa a una más cualitativa e interpretativa del mismo test. Al observar que los dibujos se saturaban de factores no intelectuales, decide sistematizarlo como test proyectivo, siendo esa tarea luego ampliada por otros autores, especialmente Hammer en 1969. En interés de la estandarización han debido imponerse algunas restricciones a la expresión completamente libre. Se pide que se dibuje lo mismo, en el mismo tamaño de papel. Solo se ofrece una hoja por vez y el dibujo debe ser manual sin uso de herramientas. La casa, el árbol y la persona son ítems familiares para todos, pero también son conceptos de gran potencia simbólica que se saturan de las experiencias emocionales e ideacionales ligadas al desarrollo de la personalidad, las que luego proyectan cuando estos conceptos son dibujados. El orden de presentación de los estímulos es siempre el mismo. Primero la casa, luego el árbol y por último la persona, permitiendo así que de forma gradual se vaya desde las representaciones más neutrales hasta las más cercanas a la propia persona. La casa como lugar de vivienda provoca asociaciones con la vida hogareña y las relaciones interfamiliares. Si se trata de niños, pone de manifiesto la actitud que tienen con respecto a la situación en sus hogares y a las relaciones con sus padres y hermanos.
El árbol y la persona son conceptos que captan la imagen corporal y el concepto de sí mismo. El dibujo del árbol parece reflejar los sentimientos más profundos e inconscientes que el individuo tiene de sí mismo, y la persona constituye el vehículo de transmisión de la autoimagen más cercana a la conciencia y de las relaciones con el ambiente. Los indicadores de los dibujos son específicos y se encuentran en el manual de interpretación. Se presta atención a detalles en particular, además de los estructurales y formales que ya comentamos, el tipo de línea, la ubicación, etc. Continuamos con el test de la familia kinética o prospectiva, sus siglas TFK. Este test regularmente es aplicado en el ámbito de la evaluación infantil. El test del dibujo de una familia de Corman de 1964 permite la evaluación de la personalidad del niño, de los conflictos y ansiedades que provienen del ámbito familiar. Valora la percepción cognitivo-emocional que tiene de su familia. Identifica sentimientos de valoración, desvaloración, rivalidad, celos, agresión, dependencia, identificaciones, etc. Tiene como consigna indicar al niño: dibuja una familia que tú imagines. Al proponer al sujeto que imagine una familia, le invitamos a expresar las asociaciones con las figuras más significativas y a expresarlo en el ámbito familiar, que es de donde los afectos de amor-odio son más intensos. Le proponemos trabajar en el ámbito de los deseos y de la fantasía con el grupo familiar, omitiendo o agregando personajes, tomando decisiones sobre edad, sexo, ubicación, cercanía o lejanía de los personajes entre sí, etc. Aportando todos estos datos importantes e información para el diagnóstico. El test de la familia kinética actual y el test de la familia kinética prospectiva propicia la prospección del futuro del sujeto y la percepción de su identidad a través del tiempo dentro de las relaciones vinculares del contexto familiar. Con la consigna "dibuja a tu familia haciendo algo", le proponemos una idea de movimiento y por ello se espera la interacción, relación, la formación de un grupo o subgrupo con roles asignados. Al identificar al final, mediante cuestionario, edad, nombre, sexo, vínculo, qué hace y dónde está, propiciamos que nos hable de su identidad a través de los vínculos, es decir, su dependencia e independencia, separación-fusión, cercanía-lejanía. Por tanto, este test explora las relaciones, el tipo de vínculos y los roles asignados. Con la consigna "dibuja a tu familia haciendo algo dentro de 5 años", le invitamos a hablar sobre su proyecto de futuro, el cambio y a la vez de identidad, es decir, sobre las expectativas, planes, temores, fantasías, deseos, con relación a él mismo pero en el marco de la interacción familiar. Es especialmente interesante observar cómo plantea en el futuro la resolución de problemas actuales de forma mágica, de forma trágica. No hay resolución, a veces, o se elabora de manera adaptativa. También permite al sujeto imaginarse dentro de 5 años. Le propiciamos enfrentar la identidad y el cambio al mismo tiempo. Finalmente, tenemos el test de persona bajo la lluvia, TPBLL. Se trata de un procedimiento simple. Su toma requiere igualmente muy poco tiempo, puede ser aplicada con únicamente la hoja de papel y el lápiz que hemos visto a lo largo de las últimas. Puede también administrarse de manera individual o grupal, y su uso se recomienda a partir de los 15 a 16 años para poder darle una mejor interpretación proyectiva. Puede ser utilizado en los ámbitos de la psicología clínica y laboral. La consigna es simple: dibuje una persona bajo la lluvia. En la interpretación de este dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensos, en los que la lluvia representa el elemento perturbador. Además, resulta útil compararla con el dibujo de la persona macabre en el mismo individuo, ya que nos permite comparar las defensas que presenta ante este tipo de consignas. La persona bajo la lluvia agrega una situación de estrés en la que el individuo ya no logra mantener su fachada habitual, sintiéndose forzado a recurrir a defensas antes latentes. Es decir, el dibujo de la persona es una situación no estresante, en tanto sí lo es para la persona bajo la lluvia. En la carpeta de material extra podrán encontrar un pequeño archivo que contiene a grandes rasgos una tabla con ese tipo de pruebas, sus características generales y qué evalúan.